Bienvenidos a Miradas, un programa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDEPAC, donde observamos tu participación. Miradas. El barrismo ha sido un fenómeno que desde los años 60 ha aparecido en el mundo, y en los 90s en Colombia quizás fue el hito más importante de irrupción de este nuevo fenómeno social que ha agrupado a diferentes generaciones desde esa época. En 1998 surgen los primeros acercamientos de la administración distrital con este tipo de nuevos actores, jóvenes, adultos, pero en general personas que están buscando una nueva manera de representación en la sociedad frente a la ruptura de los grandes paradigmas que identificaron a la sociedad después de la ruptura de la bipolaridad en el mundo. Jugando limpio, goles en paz, goles y territorios en paz, más fútbol, más vida y Goles en Paz 2.0 son los programas que han marcado la ruta en la ciudad de Bogotá en los últimos años. Se ha creado una ley del fútbol que le permite a las administraciones, o que ha pretendido que las administraciones tanto nacional como departamentales, distritales y municipales puedan entender y tener los instrumentos para abordar esta problemática que a toda la ciudadanía de una u otra manera aqueja. Hace poco se han vuelto a presentar hechos, digamos, que manifiestan la incapacidad que tenemos todas las personas de resolver nuestros conflictos de manera proactiva. Los medios de comunicación, sobre todo los medios deportivos, hablan con mucha insistencia de la asociación entre violencia y barrismo, y otros simplemente señalamos que el barrismo es una forma de participación y de representación social. Un hincha se metió a una cancha en el estadio de Ibagué. Barras como la de Nacional desistieron de estar en colaboración con su club y también generaron hechos de protesta en el estadio que derivaron en hechos violentos. En Bogotá, incluso después de la pandemia, tuvimos la ocupación de algunas hinchadas de la grama del Estadio El Campín. ¿Cómo interpretar este fenómeno social hoy, después de tantas generaciones que han pasado por esta expresión que llamamos barrismo? ¿Cómo ha atendido el gobierno distrital este fenómeno de participación o este fenómeno social? ¿Qué aprendizajes nos han quedado en este periodo de tiempo después de varios gobiernos que hemos intentado o que han intentado abordar el proceso? ¿Y qué retos nos quedan de aquí en adelante para abordar lo que el barrismo es a la ciudad de Bogotá? Esto es Miradas y el tema de hoy es el barrismo en Bogotá. Un momento. Mi nombre, Alexander Reina Otero, director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, IDEPAC. Y hoy en Miradas tendremos a Alejandro Villanueva Bustos, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía y magíster en Educación de la Universidad Nacional, un especialista en el tema de barrismo en la ciudad de Bogotá, que por años ha trabajado en este asunto. Nos acompañará de manera virtual. Alejandro, buenas, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, espero se encuentren súper bien. Y nada, acá un ratico para charlar el tema del barrismo, de las políticas públicas, de la participación, de la vida, de la convivencia, de la vida sagrada y bueno, de las posibilidades de cómo el fútbol transforma nuestra existencia. Muy bien. También nos acompaña Luisa Fernanda Arenas, antropóloga e investigadora del barrismo social, y con orgullo puedo decir que miembro de nuestro Observatorio de la Participación de la línea de Cultura Política que se dedica a estudiar el barrismo en Bogotá. Luisa Fernanda, buenas tardes o buenas para todos y todas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. Y finalmente, nadie más que Ricardo Ruge Cabrera, director para la convivencia y el diálogo social del distrito, la persona que está al frente también de todo este equipo que atiende el barrismo en Bogotá y que vive todos los días, que miércoles y domingos,
los eventos deportivos en el Campín. Ricardo, bienvenido. Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por la invitación, directora. Aquí estamos para dialogar hoy sobre una pasión más bogotana. Sí, porque eso aquí, en esta mesa, tengo que decir que el menos hincha de todos soy yo, ¿no? Porque todos los que están en esta mesa son expertos en barrismo, pero hinchas, ¿no? Sí, claro. A todo pulmón, ¿no? Vamos a arrancar. El primer tema que siempre me ha apasionado, no solo por mi profesión de politólogo y mi pasión por la participación, siempre le cuento a Luisa cuando estamos en reuniones, que mi primera expedición o experiencia de cartografía social fue en el Estadio El Campín con los comandos azules, allá con los saltarines, cuando esa época, y bueno, pues ahí conocí en vivo y en directo ese trabajo del barrismo, cómo era esa expresión. Pero después de tantos años, porque ya eso fue en los 90s, por decirlo así, quisiera preguntarles a cada uno rápidamente cuál es su mirada, cómo interpretar el fenómeno del barrismo, porque hay mucho sesgo, me parece a mí, ¿no? Hay gente que habla de que son violentos, desadaptados, otros que simplemente son una experiencia de participación, algunos señalan que simplemente son gente que le gusta ir al estadio y pasarla bueno, o sea que ahí no hay ninguna expresión social. Así que arranquemos por Luisa, si quieres. Luisa, ¿cómo interpreta el IDEPAC el fenómeno del barrismo? Bueno, empezar porque nosotros concebimos a las barras dentro de otra gran categoría que son las expresiones asociativas del fútbol. Es decir, no son tampoco las únicas expresiones asociativas que hay, pero pues estarían dentro de esta categorización. De allí parte pues que obviamente tienen un objetivo común en principio, que es alentar y acompañar a sus equipos. Sin embargo, pues históricamente también como el hecho de que sean ciudadanía y que sean ciudadanía que se organice de una u otra manera, nos lleva también a escenarios de participación y de incidencia en sus propios territorios. Muy bien, Luisa. Alejandro, su merced que ha estado tanto tiempo en este tema, que ha escrito sobre el asunto, hoy, ¿cómo interpretar ese fenómeno? ¿Hay algunas cosas recurrentes o es un fenómeno más bien, digamos, difícil de atrapar para poderlo comprender, o hay ya algunas pistas que uno pueda tener? No, es bastante complejo. Digamos, ya hay rastreos muy importantes que, por ejemplo, desde el 48, incluso en la época del Ballet Azul, hubo una gran cantidad de asociaciones de aficionados de los sectores aledaños al Campín, por ejemplo. Posteriormente eso tiene un tránsito que plantea muy bien Ingrid Bolívar en la década de los 60 y los 70. Digamos que es un periodo poco estudiado sobre el fenómeno de las hinchadas. Y luego viene el fenómeno de los 80 y el fenómeno de principios de los 90, Alexander, que ha sido pues bastante estudiado. Ya Luisa dará cuenta de varios estados del arte que ella ha trabajado y ha consultado. Entonces tenemos casi a lo largo del siglo XX una serie de lecturas sobre los hinchas del fútbol en Colombia y cómo esto ha transformado la identidad regional, la identidad local y la identidad nacional. Hay que destacar algo muy importante, y es que justamente a principios de la década de los 90 hay una lectura y hay una revolución de las comunicaciones. Y esa revolución de las comunicaciones trae canales y trae espectáculos o producción de medios audiovisuales a Colombia por una reforma que se hace en el mundo de las comunicaciones, y esto permite acceder a canales de otras regiones. Específicamente canales de Argentina, especialmente Telefe, y las transmisiones de los partidos de fútbol y especialmente los clásicos. También, pues, definitivamente esto constituyó una nueva lógica, especialmente en Bogotá, aunque acabo de leer la tesis de Esteban Cardona, que es una tesis acabada de construir, y entonces se denomina barrismo social y las configuraciones del Estado local y las barras populares de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia.
donde ellos hacen un rastreo un poco anterior sobre el tema del barrismo a finales de la década de los 80. Entonces, digamos que tenemos primero un recorrido histórico que no ha sido por generación espontánea, sino ha estado sintonizado con reformas relacionadas con las comunicaciones, con el deporte, con el desempeño de los mismos clubes de fútbol, etcétera. Y esto también ha estado articulado a procesos migratorios en distintas ciudades, en este caso, Medellín y Bogotá. Pero Alejandro, ya vuelvo con Alejandro, voy a preguntarle a Ricardo ¿cómo interpretar un fenómeno de unas personas? Yo siempre he dicho, es unas personas que van al estadio, lo hacen con fervor, que siguen a sus equipos, que se organizan, se mueven. ¿Eso qué son? ¿Qué, el Distrito Capital de la Secretaría de Gobierno, que es la líder del tema de Goles en Paz 2.0, ¿cómo interpreta esa expresión social? Lo que observamos es que hay un fenómeno social que es movido por una pasión que es internacional, que es el fútbol, ¿sí? Digamos que un ejercicio privado, porque lo que tenemos que decir es que el fútbol es un ejercicio privado donde nosotros como gobierno lo que hacemos es intervenir entre esas relaciones generadas por el fútbol, porque el fútbol no solo genera pasión, el fútbol genera unas hinchadas, genera unos productos más, de los cuales es la consecuencia de su ejercicio económico. Y nosotros nos toca mediar entre esas situaciones, pero para nosotros un hincha es una persona que ha encontrado un lugar, un refugio, un lugar donde se siente identificado, un lugar donde puede compartir con otras personas, donde es reconocido, tiene un reconocimiento interno y se hace parte de algo. Entonces eso hace que eso se convierta en un ethos de las personas y que eso pues mueva pasiones, y aparte de que sea un hecho individual, es una acción colectiva constante, porque cada partido es una historia, cada partido es un momento que van a recordar durante décadas. Es tan así que yo he visto hinchas con las tribunas tatuadas en el pecho, o sea, lo que ha generado también una territorialización. Uno va al estadio del Campín y ya es casi cotidiano ver dónde están ubicadas las barras, ¿sí? Entonces eso ha generado también un baluarte en Bogotá. Yo creo que hoy, en materia de cultura ciudadana, de derecho a la ciudad, la cultura del barrismo, tanto popular como tradicional, es un baluarte de la cultura bogotana. Bien. Luisa y Alejandro, bueno, también Ricardo, ustedes con ese rastreo histórico que han hecho, ¿se puede decir que el barrismo es el mismo en todas esas generaciones que nos hablaban, los 60, incluso llegaste a decir que los 40, si no estoy mal, si no te oí mal, pero todas esas generaciones, ¿qué es lo que ha cambiado? Que sé que mencionabas que la globalización ha marcado pues estos fenómenos de barrismo, ¿no? Los fenómenos migratorios. ¿Qué es lo que cambió que hoy tenemos? Hoy, ¿qué es lo que podríamos decir a diferencia de los otros tiempos? Luisa. Bueno, con el cambio generacional obviamente hay unos cambios que en gran parte tienen que ver un poco con el consumo de las industrias culturales. Ya Alejo mencionó algo que es muy importante, y es cómo acá empezamos a ver qué era lo que queríamos copiar a través de programas como El Aguante de TIC Sports, y no solamente, digamos, en términos de programas relacionados con fútbol, sino todo, digamos que toda una estructura de símbolos, por ejemplo, con la música específicamente. Tenemos, por ejemplo, con relación a esto, que en los 90 las barras estaban muy ligadas a otras expresiones urbanas como los metaleros, los punks, el skinhead. Entonces, en los 90 digamos que teníamos todo ese gran componente, pero también pasa algo, y es que con el incentivo, digamos, de los viajes a otros países, y en especial Argentina, tenemos un nuevo consumo de una industria cultural que es la cumbia villera. Y de alguna manera esa transición tiene, digamos que permea la forma de expresarse y la forma de socializar y también pues de habitar la ciudad,
por pues digamos que la influencia que tienen estos géneros específicamente musicales. También hay un tipo de cine específico y pues una serie de igual consumos culturales que se dan desde las barras y que hacen que esto cambie. Hay otra cosa que también incide mucho en el cambio generacional y es cómo ha escalado la violencia, ¿cierto? Porque no voy a hablar de incremento ni de cifras porque voy a hacer un spoiler y es que tenemos una dificultad enorme para cuantificar lo que sucede con las barras y con todo el tema asociado a la violencia al fútbol, porque si bien las entidades tienen unos sistemas de información, estos sistemas de información no cuentan como con una variable barrista o hincha para poder decantar específicamente esto, pero sí ha habido un escalamiento en términos de qué tanto daño puedo causar, y lo que en su momento fue peleas y combates a puños o 1 a 1, bueno, con estas modalidades específicas, hoy en día podemos hablar de otra serie de prácticas que incluso nos han llegado del conflicto armado. Eso podría decir. Alejandro, yo cuando venía al colegio siempre veía Telesentinel y era el clásico Bayer, ¿no? Werder Bremen. Y uno decía... De Transtel, ¿no? Transtel de Alemania. Era la programadora que precedía a la Deutsche Welle. Exacto, que uno era la forma de uno poder ver partidos internacionales, lo más cercano que uno tenía. Y entonces uno oye a los papás de uno decir, pero es que en mi época, pues uno iba al estadio y se emborrachaba, pero no peleaba. Es que estos chinos de hoy todos son todos violentos, todos agresivos. O sea, por eso me pregunto yo, ¿qué es lo que tiene hoy este fenómeno que ha hecho que aparezca y, digamos, haya una especie de irrupción en la cotidianidad de la ciudadanía y lo único que veamos es la violencia? Bueno, me acordaba de Andrés Salcedo, ¿no? Claro. Que también hacía la voz en off del Telematch. Claro. Bueno, pero hay dos cosas. Hay que decirlo. Hay dos cosas. Nelson Rodríguez Melendro, hace unos 10 años, en su tesis de maestría en Sociología de la Nacional, en su tesis hay un capítulo, el cuarto, si no estoy mal, se llama del aparente pacifismo de antaño. Y él daba cuenta, según fuentes primarias, periódicos, e incluso entrevistas, que la década de los 80 fue bastante convulsionada en los clásicos en Bogotá, al interior del estadio y en el Palacio del Colesterol, que tenía un componente adicional que era el alcohol. Él narra justamente una pelea que se dio en un clásico, donde en la parte oriental, en la parte oriental estaban como unos asadores y unas mazorcas y esos carbones hirviendo, y la barra de Millonarios se la echó al primer piso a los de Santa Fe, y hubo una serie de quemados. Eso siguió en el Palacio del Colesterol, etcétera. Digamos que si hay unas prácticas asociadas al fútbol que pues tienen tintes violentos. Sin embargo, hay que entender una cosa, y es que sociológicamente el fútbol y muchos deportes de contacto ritualizan la guerra, ritualizan las batallas, sin las consecuencias que esto realmente deja en el mundo de lo real. Porque el deporte, y especialmente el fútbol, es una sublimación de la violencia. Entonces, claro, tenemos estas formas de sublimación de la violencia y erróneamente hemos entendido que Europa lo ha superado. Y resulta que Europa lo que ha tenido ha sido, como dice Norbert Elias, curvas civilizatorias. Es decir, periodos de aparente barbarie seguidos de periodos de calma de aparente civilización. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es lo que ha pasado con el fútbol en Europa. No es tan cierto que no sean violentos. La última Eurocopa antes de la pandemia dejó una gran cantidad de heridos en Marsella, sobre todo, etcétera. Para el caso de Colombia, es muy complejo, porque si vamos a ver al mundo del barrismo, yo estoy en la línea de mi amigo Ruge, y es que los barristas desde hace ya más de 20 años son unos constructores de identidad local y son unos constructores de teoría. Cuando con Alirio Amaya estuvimos trabajando la política pública, el plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, había un anexo donde se proponía que el aguante
los grafitis, la letra, la música y muchas prácticas simbólicas asociadas al barrismo se fuesen constituyendo en un patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Eso lo tomaron, por ejemplo, en Medellín, lo tomaron en Cali. Hay un texto de Harold Pardey que se llama La ciudad de los fanáticos, que propone ello en una cosa muy bonita que se llama el barrismo libertario. Pero desde luego, más allá de ver unos sujetos que aparentemente practican la violencia y socializan a través de la violencia, encontramos unas personas constructores de teoría, de identidad, constructores de cultura y son referentes de la ciudad. Y esto es muy importante porque, mire, son formas de verlo. Depende del punto de vista del observador, pero por ejemplo, hoy los clubes se quieren desligar de este fenómeno del barrismo, pero ha sido el fenómeno del barrismo en el que en los procesos más difíciles de la llegada de hinchas al estadio, ellos estuvieron presentes. Y eso no se puede dejar. Es decir, creo que aquí es muy importante tener esto en cuenta, porque las grandes crisis que ha atravesado el fútbol colombiano, por su pésima calidad, por sus pésimos manejos, porque no es un fútbol bueno, quienes han estado ahí son los dueños de la pasión, que son los de los colectivos barristas. Vale. Ricardo, usted tiene una doble condición, y es que Ricardo, además de que está con el tema del barrismo, es el coordinador de diálogo social. Entonces hay un mito, uno lo escucha en los medios, ¿no? Y sobre todo los gremios deportivos, los periodistas deportivos, ¿no? Unos desadaptados, violentos, bueno, de todo, deshumanizando a los barristas. Pero una pregunta, ¿cuál es la proporción de hechos de violencia que usted tiene que atender en el estadio El Campino, en los territorios con el barrismo, y los hechos de violencia que tiene que atender en las acciones, digamos, de protesta, de movilización social, de conflictos que hay en la ciudad? ¿Es superior o es inferior o es lo mismo? Sí, digamos que el tema de la lectura de la cultura violenta es un tema que ha atravesado la historia también del país. Principalmente la forma como resolvemos las diferencias. Estructuralmente, el país lo que ha enseñado culturalmente es que las prácticas violentas pues han penetrado en nuestra cultura, y eso hace que hasta ahora estemos como saliendo al otro lado y proponiendo nuevas formas de interactuar y de solucionar los problemas. Ahora, en materia de tensiones sociales, si bien el fútbol es un escenario que está caracterizado, que es estudiado, que hay gente que ya tiene líneas de investigación frente a eso, hay otra fenomenología social de los conflictos que aún están comenzando a ser estudiadas, ¿cierto? Pero que generan igual o mayor tensión que el tema del relacionamiento que tienen los hinchas del fútbol, ¿sí? Entonces, ¿qué es de mayor impacto? Claro, porque tú tienes en un estadio 39.000, 33.000 personas en una tensión constante, viviendo una pasión adversarial que con el simple pito de un árbitro puede detonar un hecho violento, porque la gente está en contacto también en la tribuna, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho. Pero entonces yo me diría más bien es el nivel de complejidad para la gestión de la conflictividad, y lo que se ha dicho es cómo ellos han utilizado otros métodos distintos a los puños para resolver sus diferencias, ¿sí? Muy bien. Es decir, uno podría, en esta lógica de cómo interpretar este fenómeno, primero es una acción colectiva, o sea, es un grupo de gente que se junta para desarrollar una práctica que es como su pasión por un equipo de fútbol, ¿no? Que tiene mucho más que eso, pues es toda una identidad. Lo segundo, ustedes señalaban, es un ejercicio de, como acción colectiva, es una expresión asociativa, que lo que hemos hecho en el IDEPAC es ir estudiando esa expresión asociativa, cómo hoy se está manifestando, qué cosas, cuáles son sus recurrencias, cuáles son sus agendas, ya lo decía Alejandro también. Lo tercero, está muy atravesada este último fenómeno, esta última época,
por lo que ha sido la globalización, la posibilidad de que se interactúe con y se conecte con esta expresión en otras partes del mundo, la irrupción de las industrias culturales, y está atravesada sin duda alguna, creo yo, por la cultura política. Lo que decía Ricardo, es decir, nosotros somos también lo que hemos aprendido en cómo resolver nuestros conflictos. Es impresionante que se diga que el barrismo es violento, cuando esta es una sociedad que por producto de la guerra ha producido más de 8 millones de víctimas del conflicto armado, y nosotros nos enfoquemos solos en hablar de la violencia en ese terreno. Pero bueno, ese sería, ¿por qué no estudiamos un poco más estas nuevas expresiones? Cuando ustedes dicen que son una expresión de identidad, ¿por qué no ahondamos un poquito más? ¿Cómo es que se hace ese proceso de identificación? Ya Alejandro mencionaba el tema del arte, el graffiti, ¿no? El aguante, pero eso, ¿cómo se vive? Una cosa es el estadio, pero también fuera del estadio hay una construcción. Luisa, ¿cómo lo hemos visto en el observatorio del IDEPAC, esa construcción de identidad? Bueno, este ejercicio de la territorialización evidentemente va mucho más allá del estadio, no es solamente señalar como, bueno, en las tribunas populares suceden tales cosas, en las tribunas familiares otras, etcétera. Los barrios están, digamos que, muy, muy delimitados por las manifestaciones estéticas que hay en el territorio. Estas manifestaciones evidentemente también van de la mano con otro tipo de apropiación del espacio, con actividades específicas, y ahí es donde vemos como la conexión que hay entre esa identidad que se gesta, el cómo yo apropio territorialmente una cancha y la pinto con los colores de mi equipo y tengo un mural alusivo al fundador de mi equipo, o incluso a los rostros de los ausentes que tenemos dentro de la organización, el parche específicamente. Pero eso también tiene que ver con, no solamente pintamos el espacio, sino que también desarrollamos una serie de actividades en este espacio, que van desde la agricultura urbana, que van desde la promoción de espacios para acceder a la cultura, cineforos, van también como espacios en donde se ensaya la murga, que es el género pues que principalmente marca la identidad musical o que se ha apropiado específicamente dentro de la identidad cultural. Entonces, en el territorio nos damos cuenta de eso, que si bien sí hay una expresión estética, como lo mencionaba Alejandro, también hay una serie de actividades, acciones propias que nos dan la luz hacia la participación desde estas organizaciones. Alejandro, ¿es el movimiento de barristas o la expresión del barrismo, si se puede llamar, o estas nuevas asociaciones o expresiones, son de jóvenes? ¿Eso es un mito urbano? ¿O realmente lo que lo integran es un grupo poblacional que está en esa periodo de edad que llamamos juventud? ¿Son los jóvenes, son las barras, organizaciones o expresiones de jóvenes además pobres, excluidos, porque a veces la identidad y el discurso de identidad se articula alrededor de esos mitos? Bueno, vamos a diseccionar la pregunta en varias. Uno, ¿son jóvenes principalmente excluidos o de clases populares o pobres? La respuesta es no. Porque no se puede hacer un traslapo del estigma sobre el estigma. Y en Colombia ser pobre es un verdadero problema. O sea, no tener ingreso económico es un verdadero problema porque es un país profunda e importantemente clasista, centralista, religioso y basado en las ideas de la fuerza del Estado. Entonces, ser pobre es un problema. Ya lo habían dicho varios antropólogos diciendo, ¿qué significa ser joven en Bogotá? Y hay unos traslapos. Entonces, si soy joven y tengo tatuajes y tengo perforaciones y tengo expansiones y me identifico con un género urbano específico, soy potencialmente cada vez más peligroso. Y específicamente si llevo una camiseta de fútbol, pues aún más. Entonces, no necesariamente son los jóvenes los que están integrando todo el tiempo este tipo de colectivos.
Por otro lado, cuando vemos el tema de las barras en específico, sobre todo en Bogotá y en Colombia, sí hay que tocar un tema neurálgico y es una crítica muy respetuosa y unas crisis de liderazgo. Porque resulta que los líderes históricos son personas que superan los 40 años, es decir, son personas adultas tratando de incidir en los procesos, en las identidades y en las construcciones de los jóvenes. Entonces eso ha sido bastante complejo y eso pues ha sido la explicación a muchas situaciones complejas que se han presentado, haciéndole una crítica muy respetuosa a las barras y esas crisis en el liderazgo. Y por otro lado, para hablar de estas violencias, porque son varias, hay que de todas maneras sí diseccionar y decir, mire, hay unas violencias construidas por medios hegemónicos de comunicación, hay unas violencias construidas por exceso de represión del Estado o ausencia del Estado y sus políticas públicas. Definitivamente hay una violencia simbólica ejercida por la gente de las barras y desde luego de los que actúan en la cancha, los jugadores, los técnicos, los dirigentes, etcétera. Por ejemplo, robar pues es una agresión. Entonces se cuestiona fuertemente cuando la gente de las barras lo hace, cosa que debe aplicarse la norma. Digamos que no puede estar eso en discusión, pero cuando uno hace un poco de etnografía y dicen, bueno, y cuando nos roban la plata de la carnetización, que fueron N cantidad de millones de pesos, y la persona pues quedó mucho mejor de cuando estaba antes, pues no es una forma de dar ejemplo, me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso Jorge Perdomo de la DIMAYOR con la plata de la carnetización. Entonces, bueno, ahí hay unas lógicas de observar ello. Y desde luego, yo pues he seguido de cerca todo el tema de goles en paz, y creo que ha sido de las pocas opciones que han tenido los barristas para tejer puentes de comunicación con el Estado, con la institucionalidad, con los clubes, con los otros aficionados al fútbol que son igual de importantes a los colectivos barristas, con los medios de comunicación y sobre todo con el cumplimiento de la política pública y la oferta institucional del distrito a los bogotanos y las bogotanas, sin importar su edad. Entonces, mire usted la complejidad del asunto, es un crisol enorme y hay que cerrar con algo. Y es el tema del estadio, pues gracias a Goles en Paz, gracias a muchos procesos, a los procesos que han construido las barras, los medios, etcétera, digamos que está solucionado. Pero es fundamental pensar en las localidades, es fundamental pensar el tema de las fronteras invisibles, es fundamental pensar el tema de la barra visitante, construirlo en positivo y es cómo podemos desarrollar acciones simbólicas que generen convivencia, no solamente en Bogotá, sino en el país. Ricardo, en esta misma lógica, es decir, en el estadio, que es, digamos, uno de los escenarios donde ustedes trabajan con Secretaría de Gobierno, que lideran el tema, pero también en los territorios, ¿el barrismo solamente se ve en los sectores populares? Porque son esos estigmas, son jóvenes, no lo son. ¿Quiénes son los barristas hoy? O sea, porque insisto sobre esas imágenes de desadaptados, violentos, lo que se construye es una imagen, digamos, negativa, pero ¿con quiénes nos encontramos en este fenómeno del barrismo hoy en Bogotá? No, yo creo que pues, un estadio es el reflejo de la sociedad, entonces hay de todas las expresiones sociales, de todas las identidades de género, entonces es algo que pues casi que es un tema cultural mundial que casi cada persona en el país tiene un equipo al que le va. Sí, eso es normal que a uno le pregunte, bueno, ¿y usted de qué equipo es hincha? Casi todas las personas tienen un equipo al que le van. ¿Sí? Ahora, que esas prácticas sean repetitivas, orgánicas, ¿cierto? También obedece a una mixtura de situaciones sociales que hay. O sea, no podemos, lo que decía Alejandro, es clave, no podemos decir esto obedece a un rango social o a un estrato social. Tampoco la violencia. Por ejemplo, vea, en el estadio,
a mí se me han presentado más hechos de violencia en la tribuna occidental que en otras tribunas. Y la tribuna occidental es la tribuna que mayor costo tiene y que uno dice, pues, ahí van personas. Es la gente de mayor ingreso económico. No, y como decía, no, como cuando yo iba al estadio, decía mi papá. No, sí, iba a Norte. Exacto. No iba a Popular. Nosotros íbamos a Norte, Yo iba gratis porque iba a Gorriones. Ah, bueno, también, O sea, iba también gratis. le metía el aguante. O sea, iba gratis. Sí, exacto, claro. También le metía el Gorriones. Claro. Mi papá ya pasaba por Gorriones. Entonces, es un fenómeno que yo digo que es una pasión de una actividad y una actitud humana, 100% humana. Ahora, es que hay algo que dijo Alejandro y que hay que acentuar y es que el fetiche está sobre la violencia, ¿sí? Pero lo que está pasando hoy en los territorios es que también las organizaciones de barras son oportunidades y son generadoras de oportunidades, de espacios que también nos ayudan a mitigar la violencia cotidiana, ¿sí? Porque la expresión violenta en el barrismo es simplemente la materialización de una violencia cotidiana del mismo desarrollo del ejercicio a la ciudad. Entonces estas organizaciones nos ayudan en muchos aspectos a canalizar esas energías y a poder tener un diálogo directo sobre qué es la violencia y qué significa la vida en el marco del fútbol. Muy bien. Luisa, nosotros hemos hecho desde el observatorio una caracterización de lo que llamamos las expresiones, porque a veces a la gente le dicen, es que la barra de Millonarios, y uno dice, bueno, pues y Ruge que va al estadio y Alejandro, imagino, dirán, no, la barra de Millonarios no es la barra de Millonarios, sino es una, digamos, diversidad de expresiones. ¿Qué es eso de las expresiones de fútbol? ¿Por qué le llamamos así? Bueno, lo tenemos así porque lo que es una barra en sí específicamente es una organización jerárquica que tiene, digamos que una estructura muy específica y no todas las personas que asisten a una tribuna popular, incluso sin salirnos de la tribuna popular, hacen parte de esa estructura jerárquica. Una cosa es que a mí me guste ir a alentar al estadio, cantar, saltar los 90 minutos y otra cosa es que yo haga parte de un parche y asimismo de una barra. Dentro de estas expresiones asociativas del fútbol que tenemos también, por ejemplo, los colectivos femeninos. Tenemos, por ejemplo, el colectivo Fútbola, que han sido una de las chicas que, si bien surge de alguna manera como esa pasión desde una tribuna popular, trasladan el hecho a otra expresión asociativa porque tienen unas agendas propias. Y tienen, pues en el caso, digamos, de otros colectivos femeninos, no han sido agendas que se trabajen al interior de las barras o que en el momento del surgimiento de estas organizaciones se trabajaran al interior de las barras. Tenemos además otro tipo de organizaciones que realizan acciones de barrismo social, pero al ser, digamos que al trascender una sola barra específicamente, porque sus integrantes son simplemente gente que hace parte de pronto por su propia parte de distintas barras, pero se asocian para realizar otro tipo de acciones. Es el caso, por ejemplo, de Fútbol Conciencia, que es una organización en la que hay chicos de los Comandos Azules, de la Guardia Albirroja Sur, del Disturbio Rojo, y que están, digamos que realizan acciones en función de la convivencia en el fútbol y de promover la cultura sin hacer parte específicamente de una barra. Está el caso de Cartel Requebra, que es una organización que es una escuela popular de música, de percusión, y una de sus líneas específicas es la murga. Como lo dije anteriormente, la murga es el género de una de las expresiones que más se utiliza en los estadios. Entonces, a través de la música como un factor común, podemos, digamos que convocar gente que hace parte de distintas barras o de otras expresiones asociativas del fútbol, y trasciende lo que es la conceptualización de una barra específicamente. También tenemos otra categorización incluso dentro de las mismas barras, entre las barras tradicionales, las barras populares. Bueno, digamos que esa taxonomía es bastante amplia. En la ley tenemos algunas definiciones, pero pues nosotros como observatorio hemos identificado otras más. Incluso las distinciones que para Ruge, para Alejandro, para su merced y para mí pueden ser un poco obvias, pero la gente hacia afuera no entiende, por ejemplo, la distinción entre lo que es un parche, lo que es un combo, lo que es un frente, etcétera. Digamos que es bien amplia. Para allá voy. Alejandro, o sea, cuando uno habla de barrismo, ¿se está refiriendo a una organización
o se está refiriendo a lo que dice Luis, a una diversidad de expresiones. Entonces, ahí la pregunta cuando tú dices es que hay una crisis del liderazgo, porque uno ve recurrentemente en las administraciones, y nosotros aquí lo hacemos, sentamos a los líderes de las barras, y uno dice, pero bueno, las barras son realmente organizaciones que los líderes son personas que convocan y agrupan alrededor de ellos esas expresiones, o hay otras maneras como ellos se agrupan. Bueno, lo que pasa es que, bueno, tiene unos antecedentes, lo decía Luisa, cuando arranca todo este fenómeno había unos traslapos de lo que en su momento Maffesoli decía, las tribus urbanas, y luego Carles Peiza, que hablaba de jóvenes, bandas y tribus, pero digamos que la barra aglutina distintas identidades juveniles. Punquetos, calvos, raperos, metaleros, bueno, en fin, digamos, la barra es una gran familia. Sin embargo, también a hilar más fino. Y por ejemplo, estas barras han construido, por ejemplo, proceso político. Han construido referencias en sus localidades y barrios. Pues definitivamente han estado al lado de las distintas administraciones locales, distritales, nacionales, y han construido procesos. Pero sobre todo algo muy importante, y es el accionar de lo que ellos entienden como proceso social. Por ejemplo, la Navidad verdolaga. Es decir, la gente, el equipo de Nacional que lleva unos regalos de Navidad a unos niños que lo necesitan, o las visitas que hace la barra del Club Independiente Santa Fe a los hospitales en ciertas épocas. Recuerdo específicamente de Millonarios el famoso Baby Comando, que es una celebración del Día del Niño, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado, desde el 2009 que venimos haciendo investigaciones sobre este tema, pues encontramos que también hay una incursión en el mundo de lo político y en el mundo de la participación en las agendas de las distintas administraciones. En el caso de Bogotá, las participaciones en las últimas 4 administraciones han sido supremamente intensas, supremamente complejas, de distintas alas políticas, orillas políticas, y definitivamente nos han mostrado que este fenómeno llegó desde principios de la década de los 90, según algunas investigaciones en Antioquia, desde finales de los 80, se ha mantenido y seguramente seguirá y seguirá transformándose. Por tanto, son paralelos también al fútbol porque se reagendan, porque tienen unos cambios, tienen unos tránsitos, unas transiciones, unas formas identitarias. Evidentemente se están marcados también por algunas prácticas violentas. Y esto no hay que verlo desde una posición maniquea. Esto nos lo aclara José Garriga Zucal con un libro bellísimo que yo les recomiendo, que se llama Haciendo amigos a las piñas. Y es como a través de los puños socializa una barra en Argentina, pero esto nos sirve como herramienta de análisis para ver otros procesos aquí en Bogotá, por ejemplo. País, diría yo, ¿no? Se ha abordado desde el punto de vista de la represión. Esa afirmación me dejó realmente muy tocado. Yo quería preguntarles a ustedes cuál ha sido como el supuesto desde donde Bogotá ha abordado el tema del barrismo. Ricardo, este gobierno, ya usted lo planteó, pero ¿cómo lo ha asumido? Si es realmente desde la represión o si hay otro enfoque y para todos en la mesa. ¿Cuál ha sido, digamos, ese valor de esos programas, esos criterios que han orientado la acción del distrito desde que hemos atendido el fenómeno? Sí, hay unos conceptos que para nosotros son relevantes en materia de asistir a los procesos de convivencia en el fútbol. El primero es la experiencia. Como empezó el programa, tú empezaste el programa, Bogotá tiene ya toda una historia de
asistencia al fenómeno del fútbol, del barrismo social, ya tiene una tradición frente a esto. Hay varios ejercicios que se han hecho. Entonces, no vale la pena que cada gobierno empiece de ceros, sino que se recoja la experiencia y esa experiencia nos ayuda a organizar. Pero el diálogo ha sido muy importante para consolidar el programa, para que las apuestas de todos esos intereses, de todos los actores que hay en el marco de organizar un partido de fútbol, estén ahí metidas en un cajón que se llame un gran acuerdo, un acuerdo por la convivencia. Bogotá ha tenido grandes retos. Todo el país le cerró la puerta a la hinchada del sur, porque se metieron en Medellín, porque tuvieron una tensión con el club que no supieron gestionar, y que aquí hemos tenido grandes tensiones, la hinchada del Cali a punto de meterse al estadio, pero ese diálogo, ese puente que siempre ha construido el programa nacional, internacionalmente, ha sido relevante en Bogotá para que hoy digamos que podemos ser la casa de la convivencia y la ciudad que ha creado del fútbol en paz, de goles en paz, un baluarte bogotano. Vuelvo, insisto, en que esto ya hace parte de nuestra cultura y de nuestra ciudad, y hoy esta administración le apostó a dejar Goles en Paz como un legado para la ciudad, como un programa que se tiene que mantener en el tiempo y que da resultados y que además ha ayudado a consolidar ese baluarte. Luisa, ¿cuál es la característica, digamos, de lo que la ciudad, usted podría asumir en materia de atención al barrismo? ¿Cuál es ese elemento que para ti es el que más debe resaltar? Pues han habido varios enfoques, entonces ha habido el enfoque específico sobre el tema de seguridad y convivencia, y hacia este enfoque pues hay unas políticas específicas. En Bogotá tenemos un protocolo distrital para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. Hay otro enfoque, digamos, que es el que nosotros le hemos dado al tema, y es el enfoque de la participación, es decir, traer a colación las mismas propuestas de los jóvenes, que son quienes hacen la lectura territorial de en donde se encuentran, y va muy en línea con lo que hablábamos hace un rato de sacar la discusión también únicamente a lo que ocurre en los estadios. Pienso que eso pasa así como cuando va el caballito con dos cositas acá, como que solamente ve lo que está adelante, y ha sido pues también como lo que sucede con las declaraciones, por ejemplo, de Andrés Dávila. Yo lo que interpreto de lo que él dice no es que las medidas sean represivas, sino que siempre saltan, y en especial los medios, a proponer medidas represivas. Si bien, y como lo decía el compañero Ricardo Ruge, Bogotá tiene una gran experiencia, y Bogotá pues ha sido un hito no solamente para el país, sino que también otros investigadores latinoamericanos lo han reconocido, el hecho de cómo nosotros hemos manejado y abordado el tema, desde fortalecer las mismas capacidades de los jóvenes, tanto individuales como organizativas en colectivo, para poder, digamos que, dar trámite a estas situaciones, porque la violencia no ocurre como violencia per se, sino que además hace parte del reflejo de, por ejemplo, todas las dificultades que ha habido en materia de garantía de derechos para toda esta población, tanto pues quienes siguen siendo jóvenes como quienes ya son adultos en su momento de juventud. Hay algo que yo reflexionaba, y es en el momento en que inician más o menos las políticas en Bogotá, o bueno, antes de que iniciaran las políticas sobre fútbol en Bogotá, ya pues teníamos población joven, pero la primera ley de juventud que tenemos en Colombia es del año 97. Eso significa que las barras que dice Alejandro Villanueva, que más o menos como en esta noción que conocemos ahora de barras, venían de finales de los 80s y con un boom impresionante en principios de los 90s, ni siquiera había una ley que atendiera a la juventud. Entonces, mucho menos había una experiencia en barras, pero Colombia, Bogotá específicamente, la ha tenido desde el año 1999. Dentro de estos enfoques también, pues hay otras cosas, nunca se menciona, pero Bogotá tiene un programa de salud de barras que inicia en el Hospital Pablo VI de Bosa. Y esto es clave para hacer la reflexión sobre, muchas veces creemos que el programa como que se lanza desde arriba, desde el plan de desarrollo distrital o bueno, desde lo general, pero quienes hemos sido trabajadores en territorio y nos hemos percatado, hemos evidenciado unas situaciones específicas que hay que atenderlas, hemos, digamos, que dado un paso adelante de ver como qué también es necesario, no solamente desde lo que miran desde arriba hacia abajo de, bueno, vamos a tener un programa de tal cosa o de tal otra. Este ejemplo específico del Hospital Pablo VI es pues una gran ganancia para la ciudad, porque no es lo mismo trabajar con barras desde
todo lo que tenga que ver con colectividad, a tener ya unos equipos específicos en donde podamos tener una intervención disciplinar y mucho más cercano al territorio, es decir, un zoom súper grande que nos permite ver que, digamos, este tema de violencia es producto de violencia intrafamiliar, de nichos específicos en barrios en donde hay contacto con otras estructuras que de hecho son muchísimo más violentas y son estructuras criminales dentro de los barrios y a las que estos jóvenes que están en las barras pues están expuestos desde su infancia. Entonces es clave tener en cuenta esto. Dentro de las acciones que se desarrollan en el programa Goles en Paz 2.0 está no solo la atención del estadio como un escenario de convivencia, de cierto disfrute, de goce, está nuestra línea de investigación en el observatorio, que es producir información para que la ciudadanía pueda tener y analizar. Y también está un espacio que hemos permitido aquí en DC Radio y facilitado, que se llama Hablar o Reflexionar sobre el Barrismo, la voz del aguante. Se emite todos los martes de 4 a 5 p.m. a través de dcradio.go.co, en la idea en que sean los mismos actores de las barras los que cuenten y puedan conversar sobre esa experiencia. Pero también está el fortalecimiento organizativo que hace el IDEPAC a través de su modelo de fortalecimiento del barrismo, el financiamiento de iniciativas, de incentivos para que las barras puedan actuar. Inauguramos 2 obras con saldo pedagógico en el Estadio El Campín. En fin, y toda la atención territorial que se hace con los gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno y nuestro equipo del IDEPAC. Pero Alejandro, usted que tiene el mapa de casi todos los programas, ¿qué aprendizajes, qué diría usted? Esto vale la pena mantener y esto no deberíamos volverlo a hacer. Esto es lo que no deberíamos repetir. Bueno, yo siempre pienso en positivo. Yo creo es de la teoría que se ha atendido con represión. Definitivamente, hace poco se sustentaron en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Bristol en Inglaterra 2 tesis doctorales sobre el tema del fútbol en Colombia y sobre el tema de barras. Peter Watson en la Universidad de Oxford y Mark Virine en la Universidad de Bristol con temas de deporte femenino y fútbol femenino. Y me encantó que en las introducciones de estas 2 documentos doctorales hacían un reconocimiento muy importante a Bogotá. Claro, ustedes dicen, pero por allá, en una tesis doctoral. Sí, lo que pasa es que Inglaterra tiene un problema y es que sigue validando conocimiento. Sí, es decir, las bases de datos validan conocimiento desde allá en los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Y esto por qué lo digo? Porque definitivamente Bogotá está en la mirada de la academia y de los procesos de política pública en el continente y en Europa. Miren que estamos volteando la lógica de esos conocimientos coloniales, esos conocimientos europeizados que van del norte hacia el sur. Nosotros desde Colombia y especialmente lo que se viene haciendo en Bogotá, no solamente que con el IDEPAC, con el IDIPRON, con Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Educación, con las alcaldías locales, con los proyectos de Transmilenio, y así puedo seguir 10 minutos más. Hay una política pública que tiene unos alcances, que tiene unos desarrollos, que tiene unas miradas, unas perspectivas. Hay un plan decenal que lastimosamente le ha faltado voluntad política de aplicación y pues lastimosamente por parte del Ministerio del Deporte anteriormente con María Isabel Urrutia no se pudo, pero esperemos que con una persona del mundo del deporte y de la educación física como Viviana se logre. Pero pues definitivamente es muy extraño que Colombia sea un referente para el continente americano, para los Estados Unidos, México, Suramérica y Europa, en términos de cómo se ha trabajado con el barrismo. El programa Goles en Paz constituye 2 capítulos importantes en el campo del desarrollo de los estudios sociales del deporte, pero sobre todo de las prácticas deportivas simbólicas de los ciudadanos en ejercicio. Y es 1, el derecho al disfrute de la ciudad. Y 2, el derecho a que ese disfrute de la ciudad sea tenido en cuenta como un derecho fundamental. No simplemente como una lógica que está en un papel, en una política pública, en la Constitución del 91, etc. Y el deporte en esa lógica, especialmente el fútbol, se convierte en una práctica nueva que tiene que ver mucho con el IDEPAC y es participativa. Es decir, prácticas participativas que construyen nuevas y otras ciudadanías
en perspectiva de esperanza y de sueño. Entonces, cuando tú ves eso, uno dice, carajo, qué orgulloso me siento de ser colombiano y qué orgulloso me siento de ser bogotano, porque es que Bogotá tira la línea para que se cree una política pública sin precedentes, que es el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol 2014-2024. Claro, solamente se desarrolló, digo, se implementó y no se desarrolló. Sin embargo, creo que la experiencia en la que todos y todas hemos participado, nos abre unos campos de trabajo y unas vetas de trabajo fundamentales para entregarles un desarrollo en esta administración a las próximas. Es decir, ¿qué le vamos a decir en términos de política pública, de convivencia en el fútbol, en el deporte social comunitario, a la nueva administración? Y entregarle eso con hechos. Y los hechos son los proyectos, la inclusión, el reconocimiento y sobre todo las prácticas simbólicas, porque si usted mira Goles en Paz también es un patrimonio de los bogotanos. Claro que... Yo en Goles en Paz no trabajo hace 10 años, pero el IDEPAC con lo que hicieron en la anterior administración, y no se puede partir del fenómeno o el complejo de Adán de que conmigo nace el mundo y nace la administración, pues lo que se hizo anteriormente tuvo unas bases importantes y se consolidó en esta administración. Y yo creo que eso los ciudadanos lo reconocen, más allá que les hagamos cada 2 y 3 meses rendiciones de cuentas. Claro que sí. Ricardo, hay una cosa que en todo este debate con la barra verdolaga y el club ha estado muy en discusión, y es si es bueno que los equipos financien a las barras, les den capital para que hagan sus actividades. Pero en medio de ese debate, la pregunta es, bueno, también es bueno que el Estado, que el distrito contrate a los líderes de las barras. ¿Ustedes cómo les ha ido con esa experiencia? El IDEPAC tuvo una experiencia en el gobierno anterior también diferente, pero ¿eso es bueno, eso es malo, eso hay que repetirlo, eso hay que mejorarlo? ¿Eso cómo impacta o ha impactado en el proceso de este programa? Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan institucionales y privados para preservar la vida, para garantizar las condiciones mínimas de diálogo, para garantizar las condiciones mínimas de articulación, valen la pena. Creo que después de 4 años, porque ese fue el registro para esta administración, las organizaciones de barras no se sentaban directamente con la administración a proponer volver a retomar Goles en Paz, que en esta administración se llama 2.0, ¿cierto? Pero no solo eso, sino incluirle también la mirada del reto que hoy persigue a las organizaciones, y es todo el enfoque de género, todo lo que tiene que ver con actitudes que impacten el territorio. Entonces yo creo que los clubes deben tener una corresponsabilidad. El gran reto de nosotros hoy es hacer y lograr que los clubes tengan una corresponsabilidad con algo que se llama público, y es su público. Y lo que dijo Alejandro, es el público que en las buenas y en las malas ha estado ahí en el estadio acompañando el equipo, que además hace que sea más ameno, que ir al estadio sea emocionante, escuchar los cánticos, ver las salidas, la fiesta que se vive. Y ese tipo de articulación y de regulación entre las conversaciones se tienen que ver a través de las oportunidades. Un dato: esta administración al día de hoy ha invertido por lo menos 9.000 millones de pesos en materia de convivencia en el fútbol, y es a través de una acción colectiva, institucional, como hemos dicho acá, ¿cierto?, de todas las entidades metiéndole a un fenómeno que hoy es una oportunidad para muchos de los jóvenes. Entonces, si nosotros como Estado lo hacemos, pues los clubes, que son los mayores beneficiados de esa misma actividad, deben tener una responsabilidad social, empresarial, frente a su público. Luisa, en el IDEPAC hubo una experiencia de vinculación de barristas a la digamos, al IDEPAC, o sea, vinculación laboral. ¿Cómo fue esa experiencia? Para resaltarla, yo solamente tengo de esa experiencia muy buena referencia, no por nuestros equipos anteriores, sino por los que estuvieron en esa experiencia. Se me acercan, me dicen: director, aprendí muchísimo. ¿Qué fue y qué es lo bueno que valdría la pena resaltar de esa? Bueno, yo siento, para contextualizar a quienes nos están escuchando, el IDEPAC tiene la Escuela de la Participación, sí, y esta contratación se hizo en el marco de la Escuela de la Participación como monitores.
Entonces, un grupo de jóvenes, bueno, y salidos de la edad de juventud, cumplieron como con un curso que se llamaba Liderando Jugadas de Participación. Era un proceso formativo y al final quienes cumplieran con todo el proceso iban a tener esta oportunidad laboral. ¿Qué sucede? No tenía nada que ver con barras, el ejercicio laboral en sí, pero sí tenía que ver con su formación específica, pues digamos que al ser monitores de los diferentes cursos de la escuela, los chicos se volvieron primero expertos en los temas de los cursos relacionados con participación en instancias, con el cuidado de lo público, bueno, eran diversos temas y en específico el ejercicio era el crecimiento personal de cada uno de ellos. Yo conozco a varios de ellos y muchos dentro del marco de su labor lograron sacar sus cosas de allí. Tenemos personas que se graduaron de psicología, personas que se graduaron de derecho, que su vida profesional pues obviamente tiene un giro y que además el liderazgo de ellos dentro de sus propias organizaciones también tiene hoy una incidencia distinta, que incluso los lleva a hoy en día también pensar en lanzarse a edilato en sus propias localidades y un ejercicio político pues muy específico. Muy Y bien. siento, pues digamos que para añadir que este tema de las contrataciones es importante cuando es una labor de pares, pero que tiene que ir también acompañada dentro de las instituciones de un tema pedagógico, no solamente como te contrato y ya para solventar, por ejemplo, el tema de la dificultad de acceder al trabajo, sino que también pues tiene un impacto sobre la persona en sí. Muy bien, ya para cerrar, y ahí sí, cortico porque se nos fue el tiempo. Alejandro, está bien, no que se ha hecho más, sino ¿usted qué le recomendaría ya al nuevo gobierno, digo yo, porque nosotros que nos vamos, ¿qué nos recomendaría para dejar como propuesta en el nuevo plan de desarrollo que hay que decir, ojo que esto es un reto y tenemos que asumir? Bueno, en el nuevo plan de desarrollo, el tema del fútbol, pero el tema de las representaciones sociales y culturales de las prácticas deportivas tiene una profunda incidencia en lo que significa ser bogotano. Y no tiene que ver solamente con el fútbol, con el rugby femenino, con las prácticas del deporte popular, las escuelas de fútbol populares, etcétera. Digamos que todo esto con un esfuerzo interadministración, intraadministración, diré, y de RD, y de PAC, y de PRO, Secretaría de Gobierno, Educación, etcétera, Cultura, Recreación y Deporte. Hay que fortalecerlo definitivamente, pues porque si algo tenemos los bogotanos es un fuerte capital cultural que se ha venido desarrollando en las últimas administraciones y eso es un patrimonio de la nación y sobre todo de la ciudad. Creo que desde ahí y desde luego propender por el diálogo. Como dice Pablo Alabarces, si fracasamos en el diálogo y hay más conflictos y proponemos mano dura, estamos equivocados. Creo que dialogar y seguir dialogando es la premisa para que nosotros construyamos una ciudad y un mejor país. En esta dirección, además del diálogo. Sí, yo creo que hemos logrado articular diferentes procesos que estaban desarticulados, como la aplicación de la ley 1445, ¿sí? Eran procesos que tenían grandes dificultades. Yo creo que el reto hoy es seguir fortaleciendo los canales de comunicación, de diálogo, de participación ciudadana, con el enfoque de la convivencia. Pero el gran reto constituye hoy dejarle el programa a la ciudad como un decreto, como ese baluarte de lo que hemos hecho mención hoy. No podemos seguir dependiendo si la visión de una administración es tener el programa o no. Ya hoy constituye una necesidad cultural sostener un programa como Goles en Paz en el marco también de una dirección de diálogo que permite la interacción con los diferentes actores y que permite que ese diálogo genere unos grandes acuerdos que nos generan espacios de paz y de esperanza en el fútbol. Luisa, ¿qué habría que mantener, mejorar de aquí en adelante? Yo siento que fortalecer mucho más la participación y dentro de fortalecer la participación, yo creo que una recomendación clave, y su merced pues abordó el tema a lo largo de este programa y es, no todos los barras siguen siendo jóvenes, entonces no podemos seguir abordando
el tema desde los mismos equipos territoriales de juventud o desde las mismas convocatorias que se lanzan para jóvenes, también incluir ahí a las barras casi que a la fuerza, porque las barras son una expresión distinta y no obedecen, digamos que a una edad específica. Es decir, en las barras tenemos personas que van incluso desde menores de edad hasta, como decía Alejo, 40 años y más. Entonces, si lo reducimos solamente a jóvenes, no solamente nosotros, sino también las personas que hacemos asesoría para la formulación de proyectos, que hacemos fortalecimiento a las organizaciones, sacarlo del tema de juventud y fortalecer la participación desde las barras como barras o desde las expresiones asociativas del fútbol como expresiones asociativas del fútbol. También hemos tenido, digamos que esa dificultad del tema de juventud con los procesos femeninos. Entonces toca buscar otras vías, encontrar, listo, convocatorias que son para mujeres, para los procesos de mujeres y así, pero puntualizar lo que tiene que ver con barras, porque pues es una realidad distinta. Sí, muy bien. Pues yo solamente resaltaría desde mi perspectiva dos cosas. Una, nos faltó tratar, obviamente el tiempo no nos dio, ya vamos a cerrar, hablar del papel de los empresarios del fútbol en todo este engranaje. Yo creo que hay que seguir articulando a estos empresarios, a los dueños de los equipos, porque son responsables de uno de los momentos más importantes, digamos, de ese hervor, digamos, de ese momentum, y es el momentum del estadio, ¿cierto? En donde quizás como decía Ricardo, se expresa toda esa ebullición de las identidades y de las pasiones. Ellos tienen una gran responsabilidad, así que decirle al sector privado, usted también juega un papel muy importante dentro de todo este proceso. Y segundo, algo que hubiéramos querido tocar, Luisa lo tocó, Alejandro lo tocó, pero yo creo que si algo tenemos que seguir insistiendo en el barrismo es la transformación cultural, no solo de resolver los conflictos como en toda la sociedad de manera más pacífica, más proactiva, más asertiva, que nos falta a todos los colombianos y a las colombianas, sino trabajar en el desmonte del machismo, que es muy presente también en esa expresión, que también se refiere a la sociedad y como cualquier persona, pues la hereda y la manifiesta en su forma de participación o de acción. Así que les agradezco a todos y a todas por haber estado acá, gracias por sus aportes, Alejandro desde su casa en internet, a Luisa, a Ricardo, muchas gracias, y dentro de 8 días nos vamos a ver con los protagonistas del barrismo, es decir, con las barras, con los representantes, los voceros o quienes más disfrutan de esto en los estadios y en sus territorios. Esto es Miradas y nos vemos dentro de 8 días nuevamente hablando de barrismo en Bogotá.